Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. En matemáticas, cada generación de investigadores ha tenido que ampliar sus herramientas para llegar un poco más lejos. Primero el cálculo, después el álgebra moderna, más tarde los métodos numéricos y el uso del ordenador. Pero en los últimos años está ocurriendo algo distinto. No es solo una herramienta nueva, sino un cambio en la escala en la que podemos explorar problemas. La inteligencia artificial permite recorrer paisajes matemáticos inmensos, poner a prueba conjeturas de forma sistemática y detectar patrones donde antes solo podíamos recurrir a la intuición y la paciencia. Esta evolución está provocando un desplazamiento profundo. La frontera entre resolver y explorar se vuelve más borrosa y muchos investigadores hablan ya de una matemática asistida, donde algoritmos y humanos trabajan mano a mano para comprender estructuras cada vez más complejas. Herramientas nuevas, desde modelos evolutivos hasta sistemas capaces de generar código matemático funcional, están empezando a integrarse en la práctica cotidiana, abriendo vías que hace apenas unos años parecían inalcanzables. Todo ello plantea preguntas de fondo. ¿Cómo cambia el proceso creativo? ¿Qué papel ocupa el rigor en este nuevo contexto? ¿Y hasta qué punto la IA puede acelerar la resolución de problemas que se han resistido durante décadas o siglos? Enseguida lo vamos a tratar en detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en las principales plataformas de podcast si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. La matemática siempre ha avanzado combinando intuición, paciencia y la capacidad de imaginar estructuras que nadie ha visto antes. Pero en los últimos años ha surgido un nuevo actor que está ampliando de forma radical el alcance de esa exploración: la inteligencia artificial. Hasta ahora las máquinas habían servido para verificar cálculos o asistir en demostraciones formales, pero no para descubrir ideas matemáticas nuevas. Ese límite empieza a cambiar. Un equipo internacional ha desarrollado AlphaEvolve, una herramienta de Google DeepMind que explora problemas matemáticos generando programas que producen construcciones, como fórmulas o patrones geométricos, y que las evalúan automáticamente refinándolas generación tras generación. En lugar de buscar directamente la solución, buscan códigos que generen soluciones, lo que permite recorrer miles de posibilidades de forma sistemática y sorprendentemente eficiente. Para poner a prueba este enfoque, un grupo de investigadores lo ha aplicado a 67 problemas de distintas áreas, desde combinatorias a geometría discreta. En muchos casos la herramienta redescubre los mejores resultados conocidos, en otros los mejora y en algunos incluso identifica patrones que pueden generalizarse más allá de los ejemplos concretos con los que empezó. No se pretende sustituir a los matemáticos, sino generar una nueva forma de colaboración, una matemática a escala, donde la IA explora y propone y los humanos interpretan, verifican y transforman esas propuestas en conocimiento riguroso. Para analizar el potencial de herramientas como AlphaEvolve y entender qué implicaciones tiene este nuevo modo de hacer matemáticas, nos acompaña hoy Javier Gómez Serrano, que es profesor en la Universidad de Brown y coautor de este estudio junto con Terence Tao, que es uno de los matemáticos más influyentes del mundo en la actualidad. Lo primero es agradecer a Javier que nos acompañe en Principio de Incertidumbre. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar y hablar con vosotros por allí. Bueno, la verdad es que el tema de las matemáticas, aunque nos gusta, entendemos que es un poquito difícil traerlo a la radio, ¿no? Además que no podéis enseñarnos ningún gráfico ni nada que pueda ilustrar un poco las ideas con las que trabajáis, pero vamos a ver un poco esta nueva herramienta, esta nueva forma de hacer matemáticas con la IA. Hemos hablado en programas anteriores mucho de AlphaFold, que era esta herramienta hecha con Google DeepMind y que revolucionó el mundo de la biología, de la bioquímica, ¿no? Al poder entender cuál era la estructura de las proteínas.
proteínas. De hecho, fue el premio Nobel de Química del año pasado, se lo dieron a sus creadores. Y ahora vamos con la nueva herramienta de Google DeepMind, que es AlphaEvolve, y que vosotros estáis utilizando. Tiene un potencial enorme dentro del mundo de las matemáticas. Puede que sea, pues eso, una nueva herramienta a vuestra disposición. Cuéntanos un poco cómo funciona este campo. Antes, concretamente, de cómo funciona AlphaEvolve, la herramienta en sí de la IA, que es un poco, creo que tu campo de trabajo, ¿no? Un poco cómo podemos utilizar estas herramientas en el mundo de las matemáticas. Sí, a ver, es más o menos como lo has descrito. O sea, en general ahora, bueno, la inteligencia artificial es un campo nuevo en el contexto de las matemáticas. Entonces están desarrollando herramientas un poco para ayudar a los matemáticos o para conseguir, digamos, nuevos resultados usando pues el gran poder de computación que hay. Entonces, en el caso de AlphaEvolve, es una herramienta basada en modelos grandes de lenguaje, lo que se llaman LLMs. Y es un poco como lo has descrito tú, es decir, es un optimizador que en lugar de intentar resolver un problema concreto, lo que intenta es encontrar un algoritmo que resuelva el problema concreto. Es decir, en vez de atacar el problema directamente o encontrar una solución matemática o una construcción, lo que intenta es encontrar un algoritmo. Esto es un poco diferente de otros modelos que hemos visto antes. Te comentaba el de AlphaFold, que normalmente eso realmente era como otras formas de IA en la que está entrenada contra una base de datos enorme. En este caso era, bueno, vamos a ver todas las proteínas que hay existentes y a partir de ahí yo te voy presentando patrones y tú me las construyes. Aquí en este caso es distinto porque lo que está haciendo es un LLM, o sea, algo más parecido a lo que sería ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Un lenguaje, un modelo de lenguaje y lo que hace son algoritmos, o sea, que tenéis que hacer, para empezar, tenéis que formular los problemas en código y realmente lo que trata de elaborar es un código, un algoritmo que vaya de alguna forma avanzando en el problema. Sí, exacto. O sea, lo que AlphaEvolve está haciendo es evolucionar un repositorio de código. O sea, para pensar un poco cómo funciona, quizás es mejor verlo de la siguiente forma. O sea, en cada momento tenemos un repositorio, digamos, con los, no sé, 100 mejores códigos que resuelven ese problema en ese momento, que ha ido encontrando. Entonces, a través de preguntas contra un LLM, digamos, el AlphaEvolve dice, mira, LLM, tengo 100 códigos que resuelven este problema, quiero que me generes otros 1000 que también intenten resolver este problema y que sean un poco diferentes. O sea, de alguna manera está pidiendo que genere mutaciones. Y entonces luego de esos, ahora 1100, pues se escogen los 100 mejores y se vuelve a hacer. O sea, es un algoritmo genético en el espacio de códigos que resuelven un problema. O sea que, digamos, de alguna forma pues, está dentro de la tarea del matemático coger el problema que queráis resolver y de alguna forma transformarlo a una forma de algoritmo que pueda resolver ese problema inicialmente y luego a partir de ahí el modelo lo que va haciendo es mejorando la posibilidad de hacerlo. O sea que hay un proceso de intermediación, digamos, no tiene la formulación habitual del ámbito de las matemáticas, sino que realmente lo lleváis todo a código informático y ese código informático genera algoritmos y ahí es donde entran estos algoritmos que tienen una evolución, ¿no? Y de ahí os permiten ir cada vez refinando mejor las salidas. Exacto, sí. Lo que también es cierto es que a la hora de hacer esta transformación de la formalización matemática o del problema matemático en un código que lo resuelva, también uno puede pedirle ayuda al LLM para que haga parte del trabajo. El matemático, digamos, lo diseña, pero luego, por ejemplo, la implementación y demás, pues se puede hacer o bien el matemático solo o bien con ayuda de un LLM independiente de AlphaEvolve, simplemente para gestionar o para crear los primeros códigos. Y, por cierto, ¿en qué lenguaje de programación se usa? ¿O hay uno específico para este tipo de tareas? No necesariamente. Se suele usar Python porque es digamos, primero el que más datos hay para entrenar LLMs, para hacer este tipo de tareas. Y segundo, porque es el más común en este tipo de campo. Pero en principio el modelo, o sea, en principio AlphaEvolve no está restringido a un lenguaje concreto. Simplemente más por un tema de
de popularidad y de datos de entrenamiento. O sea, hemos visto que, por ejemplo, ChatGPT, todos los modelos de estos grandes de lenguaje son muy buenos, pues en lenguaje natural humano y también generando código. Bueno, pues realmente es este potencial el que vosotros utilizáis, el que se utiliza, la capacidad de generar código. Lo que pasa es que vosotros lo aplicáis al campo de las matemáticas como una cuestión específica, ¿no? Y es aquí donde es interesante porque este modelo en concreto es capaz de hacer muchas propuestas y esas propuestas tienen esa peculiaridad de que va evolucionando y es capaz de seleccionar de entre todas ellas cuál es la mejor. Y de esta forma se puede ir avanzando. Vosotros lo habéis probado un poco para ver cómo funcionaba con 67 problemas concretos. Háblanos un poco de por qué habéis seleccionado esos problemas en particular y qué campos de las matemáticas tocan. Sí, a ver, cuando empezamos a trabajar con el Firewolf, en realidad no teníamos muy claro cuál sería el potencial real del modelo. Entonces, a la hora de evaluarlo, pues empezamos con problemas fáciles de los cuales sabíamos la solución. Es decir, problemas que ni siquiera estaban abiertos y que podíamos tener un control mucho más amplio de la evaluación de la calidad de las respuestas. Entonces, pues empezamos así y resultó que esos problemas eran demasiado fáciles en realidad y lo resolvimos. Poco a poco, pues gradualmente empezamos a subir el nivel. Entonces, lo que nosotros hemos intentado es realmente estudiar las limitaciones. Entonces, porque es algo que nadie tiene muy claro dónde están las limitaciones. Entonces, lo que intentamos es ser amplios en términos de las áreas o en términos de los conceptos, digamos, representados en esa batería de 67 problemas. Con lo cual intentamos diseñar unos problemas que abarcaran pues tantas áreas de las matemáticas como fuera posible, también respetando la restricción de que los problemas pudieran ser propuestos o tuvieran, digamos, esta forma de que se pueden resolver mediante código. Entonces, esa es un poco la idea, intentar ser lo más abierto respecto a las áreas que se refiere y hemos escogido pues problemas de todo tipo, en realidad problemas de análisis, problemas de ecuaciones en derivadas parciales, problemas de geometría discreta, de combinatoria, intentando pues ver realmente hasta dónde podía llegar. Todos esos problemas, claro, se tienen que poder formular, tiene que hacer esa traducción a la forma de código. Y esto es factible. Todos los problemas de matemáticas se pueden, digamos, enunciar o se pueden resolver mediante un algoritmo. Hoy por hoy no, o al menos no en esta manera, porque los problemas que hemos usado en muchos casos vienen de resolver un cierto problema de optimización en alguna manera. Es decir, se trata de encontrar un objeto complejo que satisface ciertas propiedades matemáticas y que es el mejor satisfaciéndolas. Puede ser, por ejemplo, empaquetar esferas en una caja, o puede ser otro tipo de problemas de optimización. Si uno lo piensa así, esto no abarca todos los problemas de las matemáticas, pero podría ser concebible que más problemas se pudieran escribir usando código de otra manera. La respuesta corta es no hoy, pero quizás sí dentro de poco. Claro, es que lo que veo aquí es un poco como un salto en el concepto, pero más o menos lo que ya hemos visto. Hasta ahora, hoy en día, todo el mundo entiende que las computadoras nos sirven para computar, para hacer cálculos, son muy potentes, mucho mejor que la mente humana. Entonces, el siguiente paso sería ese proceso de optimización. Dadas unas condiciones, búscame cuál es el caso que mejor satisface las condiciones que te estoy dando. Y esto es un poco, pues voy a probar todo lo posible hasta que encuentre la mejor solución. Y ahí también una herramienta de este tipo que puede probar millones de posibilidades, pues también es muy potente. Entonces, de momento es útil para los problemas que se pueden enunciar, resolver de esta forma, ¿no? Y lo que tú dices, dejas la puerta abierta a incluso más allá, ya veremos, ¿no? Bueno, o sea, un poco la idea es, piensa que, o sea, esto es un salto, ¿no? Y todavía no es disponible, pero imagínate que la solución, digamos, que ahora nos da AlphaEvolve pudiera venir con un certificado de una demostración matemática. Entonces, la función a optimizar
sería si ese certificado es correcto, pues bien, y si ese certificado no es correcto, pues mal. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay otras funciones menos convencionales, por ejemplo, la calidad y la capacidad de hacer una demostración matemática, que aplican a todas las áreas o todos los problemas de las matemáticas a priori, con los que, optimizando sobre ellas, tal vez se podrían resolver problemas, digamos, de áreas completamente arbitrarias. Esto es ciencia ficción ahora mismo, nada de esto existe, pero es concebible que quizá una variación de este concepto pudiera existir. Bueno, de momento estáis probando la máquina a ver un poco dónde saltan las costuras o dónde verdaderamente sorprende. Entonces, cuéntanos de los 67 problemas qué es lo que habéis observado en el mundo real de lo que es capaz de hacer a día de hoy AlphaEvol. Sí, a ver, yo creo que la característica más sorprendente es lo que decías al principio de las matemáticas a escala. Es decir, el flujo normal para nosotros de cómo funcionaba trabajar con AlphaEvol y resolver problemas es básicamente un día cualquiera, por la tarde hacíamos la traducción o el setup del problema matemático en la forma de código, por la noche lo dejábamos la simulación corriendo y al día siguiente por la mañana ya teníamos resultados. Entonces, básicamente, tardaba pues del orden de un día, 2 días, porque a veces había que pulir un poquito los resultados, pero era capaz de tener resultados nuevos en un día, 2 días, cosa que, digamos, un humano solo por su cuenta, pues le llevaría a lo mejor un par de meses. Entonces, lo que es más sorprendente, o al menos para mí, es la velocidad en la que puede llegar a ponerse a la altura de un matemático promedio. Y estamos ganando pues un factor, no sé, 50. Entonces, por eso, lo que antes tardaba pues 50 días, ahora tarda 1. Y de hecho, al principio, por redondear más o menos, pudimos trabajar o decir cosas en 50 problemas en 100 días, más o menos, redondeando un poco. Entonces, eso es un poco lo que, quizá el cambio más grande, en el sentido de que permitir acelerar mucho la manera que algunas matemáticas, al menos de momento, se hacen. Viendo alguna conferencia hablando del tema a Terence Tao, que también es uno de los autores de ese trabajo, ¿no? Y es uno de los matemáticos más influyentes en la actualidad, decía que hasta ahora también las matemáticas, realmente los matemáticos, trabajéis en grupos pequeñitos, porque es muy difícil que alguien comparta o comprenda el problema específico en el que uno está trabajando, ¿no? Sois pequeños grupitos, es muy difícil simplemente entendernos de en qué estamos trabajando. Y claro, hablaba de esta posibilidad de la IA como algo más colaborativo, más fácil de hacer, en el sentido de que tú puedes fragmentar un problema grande en trozos más pequeños que pueden ser computables y que de esta forma también puedes hacer ampliable a una comunidad mucho más grande el hecho de comprobar si verdaderamente ese fragmento se ha hecho bien o mal, incluso por parte de no matemáticos estrictamente, sino también ingenieros, informáticos y demás, con esta posibilidad de hacer esa traslación a código. O sea, no solamente ya el hecho en sí de la máquina, la potencia que tienes, ese factor 50, sino que igual también da lugar a una nueva forma de entendimiento entre la comunidad de gente interesada en el campo. Sí, no, eso es 100% correcto, y si se ve, hay algunos proyectos colaborativos online, el propio Terry tiene varios, donde sí, cada vez más quizás se tiende a grupos un poco más grandes, y esto de alguna manera tiende puentes entre pues diferentes matemáticos, en este caso, o diferentes científicos con, digamos, áreas de conocimiento diferentes. O sea, que realmente ese factor de escala lo estamos viendo de varias formas, ¿no? Por una parte, propiamente, lo que te permite, desde luego, la IA, y por otro lado, que esta forma de hacer matemáticas que hace, digamos, fragmentas el problema o lo haces en un lenguaje que es más comprensible por más gente. Sí, evidentemente lo segundo ha tardado y tardará más en llegar que lo primero. Este es el primer artículo, digamos, en el que hemos podido mostrar este factor de escala, pero lo que tú dices, porque también tiene que ver más un poco pues con la condición humana de los matemáticos, cómo se han organizado tradicionalmente, pues seguramente tarde un poco más en llegar, pero desde luego sí que es una posibilidad real.
como vemos, es algo bastante revolucionario, ¿no? Porque, claro, tú me dices cosas que antes os llevaban meses, ahora se van a poder resolver en cuestión de días y puede que incluso permita que el campo se abra para que haya una mayor interacción. Realmente lo que vemos es un futuro para las matemáticas muy distinto, ¿no? Sí. A ver, nosotros estamos muy contentos con el resultado. Es posible que algunas cosas cambien. Cuánto van a cambiar, pues todavía está por ver, pero desde luego sí que vemos que podría generar un cambio. Bueno, lo que estamos viendo es que esto es un poco como lo que planteaba la ciencia ficción, ¿no? Si tú tienes una IA que es capaz de tener un algoritmo de estos evolutivos y que es capaz de iterar millones de veces todo para encontrar la mejor solución posible, si la dejas sola, en algún momento, pues, finalmente acabará dando lugar a cosas verdaderamente espectaculares. Y claro, veo que esta herramienta AlphaEvolve se utiliza para matemáticas y también para ingeniería, y creo que es, de hecho, lo que la propia Google, que en el fondo es la propietaria Alphabet de todo esto, ha utilizado para el diseño de sus procesadores, ¿no? Los TPU, que son, digamos, un poco la vanguardia del propio chip que alimenta la IA. Es un poco peculiar, ¿no? O sea, tengo ya un algoritmo que es capaz de optimizar el propio chip que utilizo para correr el algoritmo. Sí, DeepMind ha utilizado este modelo para resolver o para mejorar un poco sus resultados en problemas de ingeniería, como dices, o incluso el problema de multiplicación de matrices. Todavía está por ver, digamos, de nuevo, cuáles son las limitaciones y hasta dónde podría llegar una cosa así, pero bueno, ya se empieza a ver que cambios pequeños o mejoras pequeñas pues son factibles y tienen pues efectos grandes, por ejemplo en el caso de las TPUs o de incluso reducir una multiplicación cuando multiplicas dos matrices grandes, pues eso puede tener un efecto grande, sobre todo si son partes que se utilizan muchas veces. Bueno, lo que estamos viendo es que el cambio es imparable y probablemente acelerándose. Si nos parece que todo va muy rápido, atención que va a ir todavía más rápido. Pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí y ya para entrar en materia de cuéntanos algo así ya sustancioso de algo concreto, vamos a preguntarte por un aspecto, un problema fantástico en el que estás trabajando directamente, que son la resolución de las ecuaciones Navier-Stokes, que están enunciadas desde el siglo XIX, creo, ¿no? Medio principio, un primer tercio. Son las ecuaciones que describen un poco el movimiento de fluidos. Se usan bastante en ingeniería, pero claro, hay aspectos que se podrían refinar o entender mejor, y creo que estaba calificado esta resolución como uno de los problemas del milenio, ¿no? Una de las cuestiones candentes de las matemáticas. A ver si somos capaces de resolverlas y entenderlas mejor. Las mejores mentes han chocado contra ello. Ahora mismo hay como 3-4 grupos intentando resolverlo, uno de ellos el tuyo y vosotros, vuestra aproximación mediante el uso de la IA. ¿Nos pones un poco en contexto todo esto de qué va? Sí, a ver, las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones de Euler, en concreto, bueno, las ecuaciones de los fluidos, lo que intentan es modelar el comportamiento de un fluido, bueno, bajo ciertas hipótesis físicas, y describen el movimiento de los fluidos. Entonces, la pregunta que los matemáticos nos hacemos o se han estado haciendo es si esas ecuaciones están bien, si esas ecuaciones tienen solución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si, dado una condición inicial, si yo hago evolucionar la condición inicial a través de mi ecuación, si todo va a salir bien, en el sentido de si la velocidad va a ser siempre finita, si todos los campos de velocidades o la posición se van a comportar bien, o por el contrario, si va a haber una condición inicial que de alguna manera va a ser mala. ¿Qué quiere decir mala aquí? Pues mala quiere decir que, por ejemplo, que todo empiece a moverse cada vez más rápido o físicamente esto sería, por ejemplo, que un tornado se generase o algún fenómeno extremo que haga que la solución, digamos, se vuelva a infinito en un tiempo finito. Entonces, esa pregunta, que es muy básica, pues los matemáticos no sabemos responderla, llevamos más de 250 años intentando responderla. Entonces, esto es lo que el problema pide resolver. Ahora,
¿Cómo lo estamos intentando nosotros? Bueno, nosotros, toda la comunidad ahora mismo, que también ha ido cambiando de opinión a lo largo de los años, piensa que seguramente el problema tiene singularidades, quiere decir que hay alguna condición inicial que es muy difícil de encontrar, para la cual sí que el fluido se va a volver infinito en tiempo finito. Entonces, nosotros estamos intentando encontrar una cierta aproximación a esa condición inicial a través de técnicas de inteligencia artificial. Lo que queremos hacer es, una vez tengamos una aproximación muy buena o suficientemente buena, luego demostrar matemáticamente que cerca de esa aproximación existe una solución de verdad que también se vuelve infinito en tiempo finito. O sea, eso es un poco cómo funcionaría la prueba que creemos que podría quizá funcionar. Esto, un poco por ponerlo, es un problema matemático fantástico, pero claro, tiene aplicaciones en el mundo real físico tremendas, ¿no? Porque esto, por ejemplo, es lo que regula el clima, de alguna forma, ¿no? Una capa de gas moviéndose o las corrientes en el mar, cosas así. Es decir, que también tendría una implicación, una utilidad estupenda si fueras capaz de resolverlo, ¿no? En principio sí, pero también esperamos que estos fenómenos malos sean muy inestables. Entonces sea imposible, digamos, o tremendamente difícil capturarlos en el mundo real o incluso en un laboratorio con condiciones controladas. Entonces, ¿qué implicaciones, digamos, puede tener en el mundo real? Bueno, los aviones van a seguir volando, descubramos lo que sea o no, pero lo que sí puede decirnos es que seguramente hay ciertos regímenes de parámetros en los que el modelo no es adecuado. Es decir, que estas ecuaciones en realidad no modelan bien la naturaleza en base a las observaciones que tenemos o los experimentos que hacemos. O sea, estaría muy bien y realmente diría mucho sobre nuestro entendimiento de la naturaleza que nos rodea, pero, digamos, la vida va a seguir funcionando de la misma manera que lo hace ahora, dada la alta inestabilidad de estos fenómenos malos. Lo que no sé es si verdaderamente el modelo se ajusta o no a la naturaleza, si esas ecuaciones son reflejo real de lo que la naturaleza hace. Bajo ciertas simplificaciones, es decir, el modelo no es perfecto porque uno tiene que hacer simplificaciones físicas en algún momento. Entonces hay regímenes donde esas aproximaciones, esas simplificaciones realmente son despreciables y no impactan en el comportamiento, pero hay otros donde tal vez no lo son y realmente se debería corregir algún término o se debería añadir alguna cosa. Piensa un poco en el caso de la relatividad. Es decir, hay casos donde el tratamiento relativista de la mecánica no es necesario, pero hay otros, porque las velocidades son suficientemente lentas o lo que sea. Pero hay otros donde sí realmente uno necesita hacer una corrección relativista. Entonces, puede ser que para los fluidos pues haya casos donde haya que hacer una corrección que todavía no está claro cuál es y otros en los que no. Entonces, a lo mejor podría sugerir algo así. Bueno, qué interesante. Desde luego sí que parece que es un problema que se adapta muy bien a lo que nos has venido contando, ¿no? Un problema de optimización, de alguna forma, ¿no? De encontrar esas condiciones de ese régimen donde se puede dar esa singularidad en torno a la cual aparece. Entonces, aquí sí que la IA parece una herramienta muy adecuada para ayudaros a encontrar eso que, por otro lado, es como una aguja en un pajar. Sí, digamos, método, este esquema de demostración o este uso de la IA es diferente al de AlphaEvolve. Si bien se podría pensar como un problema de optimización, esto es un modelo muy pequeño en realidad. Es un modelo muy pequeño diseñado para resolver un problema o una familia pequeña de problemas. Entonces, no, al contrario que lo que era AlphaEvolve, que era un modelo enorme diseñado para resolver muchos problemas de un nivel medio o medio alto. Esto es un problema de un perfil altísimo y entonces el modelo está profundamente diseñado y muy, muy, muy adaptado a resolver ese problema y nada más. Entonces es un paradigma un poco diferente, si bien todo usa inteligencia artificial. Entonces intenta encontrar esta aproximación numérica de una solución singular a través de una red neuronal, que es un paradigma, de inteligencia artificial, pero un poco diferente a lo que habíamos hablado antes de AlphaEvolve. Este no es tan genérico, sino que es muy específico, es algo que habéis construido específicamente para este problema. Exacto. Más parecido a lo de AlphaFold para las proteínas, de te entreno contra una base de datos muy específica y quiero que trabajes dentro de ese universo, aquí algo parecido.
Sí, en el sentido de que está diseñado solo para hacer una cosa. Pero el problema no es supervisado. Aquí no hay bases de datos. O sea, no estamos entrenando contra una gran base de datos de simulaciones o algo así, sino simplemente estamos intentando encontrar una nosotros usando un modelo pequeño diseñado exclusivamente para resolver este problema. ¿Y qué implica resolver este problema? Porque claro, esto es una de las grandes... Para la gente que no está metida en el ámbito de las matemáticas, esto de que vais escogiendo los problemas del milenio, cuestiones abiertas, ¿qué pasa si se resuelve? Bueno, o sea, más allá de toda la popularidad y de los titulares... La gloria. Y demás, bueno, sí, y del $1.000.000, que tampoco es que sea la motivación para trabajar en esto. O sea, los matemáticos en el año 2000 hicieron, y no es la primera vez, ya había pasado más veces antes, hicieron una lista del Instituto Clay de 7 problemas, entonces eran 7, que podrían ser relevantes para el nuevo milenio. Y entonces este es uno de ellos, y estos problemas, bueno, se escogieron por la enorme dificultad y posiblemente la trascendencia que tendrían en la comunidad matemática. Entonces, más allá del resultado en sí, que estaría muy bien, también supondría un impacto a nivel de las técnicas o del tipo de manera que uno o los matemáticos o quien quiera que lo resuelva tienen a la hora de afrontar este problema. O sea, no es tanto el problema en sí, que también está muy bien, sino pues a nivel metodológico. Es decir, nuevas técnicas que pudieran servir para resolver no ya sino muchos otros problemas del campo de los fluidos o de las ecuaciones en derivadas parciales. Claro, seguir avanzando, ¿no? Un poco la motivación que hay, pero claro, una vez que lo haces, pues abres un nuevo campo, tienes una herramienta disponible y desde luego, Exacto. Pues bueno, saldríais también los medios generalistas. Un matemático resuelve. Muy bien. Creo que en este aspecto estáis 3 o 4 ahí a tope, ¿no? Bueno, a ver si hay suerte, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Creo que sí que has dicho, hombre, pues sí, estamos cerca, Bueno, creo que además, no sé, ¿lo estáis haciendo también con Google DeepMind esto? Sí, esto es otra colaboración diferente. Los equipos son diferentes, con DeepMind también. Sí, de hecho, sacamos un artículo hace un par de meses resumiendo o condensando parte de los progresos que habíamos obtenido hasta entonces. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa competición. Ojalá te tengamos que volver a llamar para que nos des cuenta de cómo lo habéis resuelto. Creo que incluso algún directivo de DeepMind algo ha dicho, por algún problema del milenio vamos a resolver. Bueno, a ver si existe. Bueno. La verdad que es importante. Ya veremos y no sé. Pero quiero ser cauto y digamos, no sobre... generar expectativas. Sí. Vale, tranquilo, ¿no? Si esto simplemente ya por curiosidad, que se vea que aquí las matemáticas también esto, madre mía, que hablamos menos por la dificultad, pero es un tema fascinante y competitivo como todos los demás. Y te quería contar también un poco, hacer una mención que también me parece muy, muy relevante a un estudiante tuyo que ha estado trabajando con él, que también habéis hecho otra cosa muy bonita de forma reciente y de hecho ha sido merecedora del mejor trabajo universitario en nuestro país publicado, ¿no? Por un estudiante de grado que es Gerard Castro López, y esto que se lo lleve alguien del ámbito de las matemáticas es muy difícil. O sea, estamos viendo que de todos los campos de investigación de todos los estudiantes de grado en nuestro país, se lo ha llevado aquí alguien del ámbito de las matemáticas que ha sido alumno tuyo, Gerard Castro López. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho, que también tiene muy buena pinta. Sí, a ver, esto tiene mucho mérito justamente por lo que dices, en el sentido de que es muy difícil comparar entre áreas y es muy difícil seleccionar uno y los trabajos, digamos, que estaban en la final de este premio, pues tenían una calidad muy, muy alta y es muy difícil hacer la comparación. Entonces, pues mucho mérito para Gerard. A ver, ¿de qué va este trabajo? Este trabajo intenta entender soluciones nuevas que solo se conocen numéricamente de la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es otra ecuación, o sea, es una de las ecuaciones de los fluidos, en este caso en 2 dimensiones, y son soluciones que son especiales porque lo que hacen es que el fluido rota todo el tiempo. Entonces, el fluido lo único que hace, digamos, está posicionado en una manera muy especial y lo único que hace es rotar a lo largo del tiempo. Entonces, estas soluciones que son tan particulares, en realidad solo se conocían o había propiedades que solo se conocían cuando uno estaba cerca de condiciones con muchísima simetría. Por ejemplo, si eran círculos, digamos, si eran radiales. Esto es en 2 dimensiones. Entonces, lo que hemos hecho es encontrar propiedades de soluciones que no están cerca de nada muy simétrico o muy
explícito y usando técnicas de demostraciones asistidas por ordenador. Entonces hemos sido capaces de entender estas soluciones. Aquí yo creo que lo importante, más allá del resultado, es un poco lo que te decía antes, la técnica. O sea, este problema está bien y es interesante, pero creo que la técnica tiene mucho más recorrido y este tipo de técnicas se pueden utilizar para muchos otros problemas. Entonces, es un ejemplo de una técnica relativamente nueva que podría ser útil y funcionar en casos donde otro tipo de técnicas sin ordenador, más tradicionales, de papel y lápiz, pues no han tenido pues este éxito. Bueno, como vemos, un poco prueba de toda esta entrevista es realmente la evolución, el hecho de que la IA se incorpora como una herramienta más. No creo que sea como que pretendáis que sustituya a los matemáticos, sino que realmente es una palanca sobre la que vosotros os podéis un poco ayudar y auxiliar para poder ver más cosas en menos tiempo, de alguna forma. Sí, no, claramente. O sea, 100% de acuerdo con esto. Es algo nuevo, entonces, bueno, la comunidad matemática está un poco sobresaltada y superada porque entre tan de golpe y tan rápido. Es decir, los tiempos en las matemáticas suelen ser muy lentos y se miden en años o a veces incluso en décadas. Pero claro, que haya una cosa nueva que evoluciona, digamos, mes a mes, pues es una revolución. Entonces, nadie entiende muy bien cuál es el alcance de todo esto, hasta dónde va a llegar, cuánto nos va a ayudar realmente, pero vamos, suena muy prometedor, es capaz de hacer cosas que hasta ahora sin la IA no se podían hacer y bueno, y es emocionante. Entonces eso es un poco el resumen, que ahora mismo estas técnicas pues tienen bastante potencial y estamos intentando descubrir realmente hasta dónde pueden llegar, pero nunca con la intención de que sustituyan al matemático, sino más bien pues como el complemento del matemático, de la misma forma que un ordenador que hace simulaciones numéricas o otro tipo de herramientas que ahora los matemáticos usamos cada día. Esto es fantástico, pero madre mía, la ansiedad que os debe de meter, si ya es difícil en un campo específico estar al día, con esto ya, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo te mantienes tú al tanto de qué es lo último, qué herramientas tengo a disposición si vamos avanzando a esta velocidad? Leyendo mucho y hablando con mucha gente, básicamente, porque todo el mundo está igual a fin de cuentas. Entonces, hablando con la gente, más o menos uno se entera de las cosas que van saliendo y leyendo muchos artículos. O sea, los artículos, hay repositorios como Archive donde la gente cuelga sus artículos en forma de prepublicación. O sea, uno ahora mismo ya ni siquiera espera a que salgan publicados en revistas, sino que los cuelga ahí y aparecen cada día, y todo esto está muy organizado por áreas y incluso te pueden enviar un email si estás suscrito a la lista de distribución. Entonces, pues cada día pues uno se levanta y mira a ver qué ha salido hoy. Y pues eso lleva un poquito de tiempo y más o menos se va a enterar. Es como quien lee el periódico, pues hay este periódico de los matemáticos donde más o menos pues a uno le comentan lo mejor del día o bueno, todo lo que ha pasado en el día, digamos. Y sí, a base de hacer eso y de hablar con gente. Sí, lo que pasa es que entiendo que justo lo que comentábamos antes, ¿por qué los matemáticos trabajáis en grupitos tan pequeños? Porque solamente enunciar o que la gente entienda aquello en lo que estoy trabajando es tan técnico, tan peculiar, que es difícil. ¿No puede dar esto lugar a demostraciones o llegar a casos que o bien no entendáis del todo, sea muy difícil que puedas hacer el seguimiento de una demostración, si tiene miles y miles de líneas de código y diga, pues sí, pues esto es verdad, o no, se lo he inventado y se nos ha clavado aquí una alucinación como las que hace a veces ChatGPT cuando charlas con él? Bueno, pero esto ya pasa en cierto modo con las matemáticas tradicionales. O sea, a veces hay artículos que tienen, no sé, 300 páginas de un campo que no es el mío y que yo pues no entiendo completamente. Entonces, es un poco la segunda parte que te comentaba antes. Entonces, voy a hablar con mi amigo que es experto en ese campo y le pregunto, ¿está bien? ¿Qué supone? ¿Cómo funciona? O sea, todavía sigue habiendo una componente fuerte de interacción humana en los casos que, como bien comentas, pues que quizá yo o, bueno, otras personas no dominemos el tema al 100%.
Bueno, lo que vemos es que tenemos una revolución fascinante en marcha. Ahora mismo los que estáis ahí en la vanguardia también estáis un poco surfeando la ola de a ver esto cómo va. ¿Qué mensajes lanzarías a la gente que nos escucha también, que sea gente joven, que esté en el instituto, esté pensando en estudiar matemáticas o ingeniería? ¿En qué punto está? ¿Cómo ves el futuro? Muy bien, muy emocionante, lleno de oportunidades, en realidad. O sea, yo sí que creo que la manera que hacemos matemáticas, o digamos tradicionalmente la manera que las matemáticas se han hecho, sí que va a cambiar. Entonces, eso, aunque de un poco de miedo, en realidad yo lo veo como una fuente de oportunidades, porque hay muchos desafíos que hasta ahora la gente pues no sabía o no podía hacer y que quizá ahora sí se vuelvan accesibles. Entonces yo creo que es un punto bueno, porque al cambiar las cosas de alguna manera va a igualar las oportunidades. Entonces creo que es un buen momento para intentar estudiar matemáticas o entender este tipo de métodos que por ahora pues nadie sabe demasiado bien cómo funcionan, y que las cosas van a cambiar, sí, pero un cambio pues supone una fuente de oportunidades. Fantástico, pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Te vamos a dar las gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Recordamos, Javier Gómez Serrano, que es profesor en la Universidad de Brown y uno de los autores de este trabajo con AlphaEvolve, con Terence Tao, y como ven, pues tiene muchísimos proyectos interesantes en marcha para los que le vamos a desear mucha fuerza, mucha suerte, y esperamos que podamos repetir conversación para que nos digas alguna cosa de las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo. Bueno, muchas gracias a vosotros y gracias por la invitación. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.